Muy buenas tardes. Nuevamente desde Multicanal Radio, una servidora, Patricia Díaz, os invita a tomar asiento con una tacita de café o té o cualquier bebida que sea de su agrado para escuchar un relato más de nuestra crónica negra. Damos comienzo a las sombras de la luz. Hoy comenzamos nuestro relato de una forma inusual y es lanzando una pregunta a los oyentes. ¿Puede haber algo más maravilloso que un bebé? Pues por este mismo motivo cuesta tanto comprender que una mujer que lleva durante 9 meses engendrando, sintiendo los primeros movimientos de la vida, haciéndose paso en su vientre, pueda llegar a cometer un asesinato tan sumamente cruel y carente de instinto humano. Esta frase la escribía la protagonista, la asesina que hoy ocupará nuestro tiempo. Los ponía en sus redes sociales a finales del 2012, poquito tiempo antes de conocer a su pareja, Daniel Blanco Solís. Haciendo alarde de su debilidad por los bebés, dejaba esta frase que 7 años después inquietaba más aún por no comprender qué puede llevar a una persona a cometer un acto tan atroz. Nos situamos geográficamente en Asturias. Gijón, exactamente en la calle General Suárez Prendes. Desde este punto, explícitamente, el 091 recibe una llamada de un transeúnte, Paulino Otero, que paseaba habitualmente por la zona rebuscando en los contenedores algo que pudiera ser de utilidad para él. Este hombre encuentra una mochila de marca Quicksilver, que al intentar cogerla ve que es demasiado pesada y decide sacarla del contenedor, pensando que pudiera contener algún electrodoméstico. Abre esa bolsa y el contenido se le resbala de las manos. En principio, piensa que lo que le cae de las manos es un muñeco, un bebé rebón. Al prestar atención, se queda perplejo cuando comprueba que es un recién nacido. El hombre, asustado por el estado del bebé, intenta buscar algún vecino que paseara esa madrugada por la zona y que tuviese un teléfono, puesto que él
no disponía de móvil. Muy asustado y tremendamente nervioso por el estado que mostraba la criatura, consigue finalmente ayuda y así llama a la policía, que acude para ver dicho suceso aterrador. Y aquí llegamos al principio del relato, a la zona de Las Rozas, Gijón, día 2 de agosto. La policía, alertada por la llamada, llega rápidamente al punto donde se centrarían prácticamente todos los focos de esta investigación. Durante semanas se examinó montañas y montañas de basura, con la gran colaboración de Cogersa y Emulsa, que llevaron los contenedores a la comisaría, intentando dar con algo que les llevara al culpable de ese hecho tan sumamente terrible y cruel. Por fin encuentran una bolsa similar a la anterior, donde se encontraba el bebé con su cordón umbilical y los restos de placenta. En ella se hallarían toallas. Miles de hipótesis habían barajado la IDEP de la comisaría de Natahoyo, quienes llevaban este caso tan sumamente complejo. El recién nacido no tenía ningún tipo de documentación. No había indicios, papeles ni documentos. No había constancia de que hubiese estado en ningún hospital. Su única fuente de información era dicha mochila encontrada, su ADN. Se comenzó investigando a todas las mujeres embarazadas que hubiesen dado a luz en esa fecha. Después, como no había registro de dicho bebé en ningún sitio, se pasó a investigar a las mujeres de la zona que por edad reproductiva pudiesen haber tenido el bebé, e incluso mujeres que nunca habían sido madres. También se llegó a saber que en dichas investigaciones que se hicieron a los vecinos de la zona, se le había preguntado también a ella, a la asesina, intentando averiguar si habían escuchado o visto algo raro. Otra opción que se barajó fue que hubiesen llevado allí el bebé para deshacerse de su cuerpo y así despistar de la zona de residencia del asesino o asesina. Y finalmente, después de una minuciosa y ardua investigación, se da con la madre. Como bien dijo el fiscal que llevó el caso, fue una investigación extraordinaria, ingente y grandiosa, sin descanso, durante semanas, puesto que conmocionó a todos altamente.
Todo les llevó a ella. ¿Recordáis la frase con la que he abierto hoy el relato? Esta frase que decía: ¿puede haber algo más maravilloso que un bebé? Pues esta perturbada chica de 27 años, que había escrito 12 años antes esta reflexión, mostrando aquí su debilidad por los bebés, sería la misma que asignaría su propio hijo nada más y nada menos que 53 puñaladas con un cuchillo de cocina, el cual lavaría y volvería a utilizar con toda normalidad. Y todo esto solo minutos después de traerlo al mundo. Se llamaba Silvia Cebal, una chica amable, muy reservada e incluso un poco solitaria, según comentan ciertas fuentes. Su peluquera comentaba rasgos sobre ella que le resultaban muy peculiares, llevándole a pensar que podía tener una condición especial, puesto que veía en Silvia que mostraba una actitud muy distinta cuando se sentía rodeada de gente que no conocía. Le incomodaba, le ponía muy nerviosa. Su actitud era notoriamente distinta. En el bar que habitualmente frecuentaban Silvia y Daniel, Bar El 15, comentaron que eran una pareja muy amable. Daniel, bastante tímido. Silvia, bastante reservada. Se les solía ver dar largos paseos con su perrita Bimba, en especial a Silvia, puesto que ella en esos momentos no trabajaba. Y aquí hago un inciso. Hay un dato que a mí me resultó inmensamente curioso de esta psicópata. ¿Sabéis cuál era su profesión? Ella era profesora de educación infantil. Inquietante, ¿verdad? Alguien que quería dedicar su vida a enseñar y cuidar de los niños, es decir, hacer de su pasión su profesión, y que sin más terminase de la forma más cruel con su bebé. ¿Y qué decir también del hecho de que mantuviese en secreto el propio embarazo? Nadie, ni familiares, ni amigos, ni tan siquiera su pareja Daniel eran conocedores de ello.
Volviendo al relato, decir que ella era de menstruaciones muy irregulares y por eso ella no se enteraría de su estado hasta el 4.º mes. El por qué lo ocultó, nadie lo sabrá nunca. Ella se había preocupado de investigar por internet para, cuando llegase el momento, poder dar a luz sin que nadie levantase sospechas de ningún tipo. Todo estaba planeado en su cabecita enferma. Daniel, al contrario que Silvia, trabajaba 12 horas diarias de repartidor en una furgoneta. Pasaba mucho tiempo fuera de casa y cuando él libraba, les encantaba hacer escapadas, viajar y plasmarlo y exponerlo en sus redes sociales, además de exhibir el amor que se procesaban, mostrando ser una pareja de lo más enamorada y muy normal. Cuando se procede a la detención de Silvia, en un primer momento también se detendría a Daniel Blanco Solís. Pero breve tiempo después se demostró que él no tuvo en absoluto nada que ver. E incluso, como bien indicamos anteriormente, era desconocedor al completo de que su pareja hubiese estado encinta. Por el contrario, ella, en la vista oral, mostrando muchísima frialdad, cruel, totalmente empática y con grandes rasgos de ser una psicópata, contó con claridad, sin reserva ni pudor y sin muestra de sentir ninguna sensibilidad hacia el acto cometido con saña e inmensa furia, paso por paso. Contó todo lo sucedido el día 1 de agosto. A media mañana, como siempre, sacó a pasear a su compañera de largas caminatas, su perrita Bimba. Al regresar a su domicilio, se pone de parto a la 38ª semana. Y sería ella misma la que, con diversos conocimientos que fue adquiriendo a través de internet, asistiría a su parto sola. Daniel, ajeno a todo esto, puesto que estaba trabajando, recibe un mensaje de su chica en el que le decía que por favor, cuando fuera de regreso, que por favor, cuando volviese de regreso a casa, parase a por compresas, puesto que le había venido la menstruación y por la cantidad de sangre, seguramente le había reventado un quiste. Esto no le sorprendió a Daniel, puesto que ella siempre hacía referencia tanto a él como a sus conocidos
de los problemas que ella tenía con el tema de los quistes. Algo que era totalmente incierto y quedaría comprobado por 2 médicos del Hospital Universitario Central de Asturias que jamás habían existido dichos quistes. Y siguiendo con la declaración en la vista oral de esta asesina sin alma, iba contando paso a paso cada acontecimiento. Dio a luz a un varón de unos 2 kilos 600 gramos. Después, sin más, acudiría a la cocina, cogería un cuchillo que utilizaban habitualmente y le asestaría 53 cuchilladas, una tras otra, mostrando no tener ápice de humanidad. Después, con toda la frialdad del mundo, metería a su bebé en una mochila junto a la placenta y el cordón umbilical y las toallas utilizadas, y sin más, bajaría a tirarlo a la basura como si de un juguete estropeado o un mueble antiguo se tratase. ¿Dónde estaba la persona? ¿Quién era Silvia? ¿Alguien realmente conocía a esa mujer? Porque estaba claro que la bestia había mostrado la cara. Ella estaba ejecutando. Proseguimos con el suceso. Subió a su casa. No se deshizo del cuchillo, puesto que estaba el juego al completo. Cambió las sábanas y le dio la vuelta al colchón. Puesto que las manchas de sangre eran exorbitantes, en ese momento entró Daniel en casa. Al contemplar la imagen, se asusta, porque aunque ella le había puesto un mensaje en el que le ponía en antecedentes, falsos por supuesto, había demasiada sangre arrollada por todo el pasillo. Y lo que más le asombró a Daniel era la actitud de Silvia ante esa sangre. No la había limpiado y estaba allí, sentada en el sofá sin más, sin moverse, inmóvil, totalmente paralizada. Pero él quiso entender que era debido a la molestia sufrida. Limpió todo y unos días después viajaron tal y como habían planeado de vacaciones a la zona de Levante. Y es estando allí donde escuchan la noticia de que en el barrio donde residían se había encontrado un bebé. Bueno, después de su declaración y de varios especialistas que estuvieron estudiando su comportamiento en los hechos que había cometido y cómo los narraba, su veredicto fue muy claro. Era una mujer que
cabalmente diferenciaba a la perfección el bien del mal y que sus actos eran totalmente conscientes. También observaron que tenía una psicopatía hedonista de su personalidad, que hacía carecer de cualquier empatía al prójimo, y que ese bebé no entraba en sus planes, y por ello, con la mayor de las crueldades, le quitó la vida sin más. Ella en ningún momento mostró arrepentimiento alguno, ni siquiera muestras de sentirse mal. Es más, al principio se negaba a responder a las preguntas tanto de la Fiscalía como de la defensa. Y aunque contradictorio, ella en todo momento admitió ser culpable. Sorprendentemente, sus últimas palabras dijo que quería disculparse con su pareja, con la familia de Daniel, que siempre le habían tratado maravillosamente bien, y la suya propia, puesto que sabía que les había arruinado la vida. Su última frase antes de ir a prisión: no tendré vida para arrepentirme. Y ahora mi mente plantea un montón de cuestiones que quiero compartir con los oyentes. ¿Arrepentimiento? Los médicos forenses que tuvieron que explorar el cuerpecito del bebé y presenciar la violencia y crueldad con la que había asesinado, habían quedado totalmente conmovidos, aterrados ante tal hecho. Incluso llegaron a afirmar que ni tan siquiera una rápida intervención médica le hubiera podido salvar la vida al pequeño, que se había confirmado que la hora de su defunción fueron las 3 de la tarde del 1 de agosto. ¿Arrepentimiento? ¿De verdad creen que esas palabras, creen que eran reales? Palabras que provenían de una desalmada que tenía claras sus intenciones: matarlo. ¿Arrepentimiento? Alejandro, que así le llamaría su padre al bebé que le arrebataron sin dejar que él le pudiese proteger. Esto es lo que Daniel repetía una y otra vez en el juicio. No pude protegerlo. ¿Arrepentimiento? Nació vivo. La causa de su muerte fue un shock hipovolémico, muriendo desangrado. Con estos datos tan escalofriantes me encantaría que me dijesen si existe lugar para
para el arrepentimiento. Silvia Acebal fue condenada a prisión permanente revisable. Además, se la condenó a inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y a una indemnización de 105.000 euros a Daniel, su expareja y padre del pequeño Alejandro, al que no le permitieron ver la luz de la vida. Para terminar, como cada día, cierro con esta frase. Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la propia crueldad del mismo hombre. Y ahora damos paso a nuestro gran colaborador Quinto, que como siempre nos da su gran punto de vista y nos aporta datos sobre las historias que relatamos cada viernes. No olviden que pueden encontrar en la descripción. Hola Patricia, hola a los oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Puede haber algo más maravilloso que un bebé? Eso es lo que diría Silvia Acebal en su Facebook 12 años antes de los hechos que las hicieron saltar durante unas horas quizás a la palestra, a la fama, porque esto, como muchos otros casos en los que la publicidad de algún chiringuito no lo resalta, al final pasa a ser una cifra más que se olvida. El caso de Silvia Acebal es tremendamente terrible. Hablábamos hace unas semanas de la envenenadora de Melilla como un caso carente de glamour, sórdido. El caso de Silvia Acebal es todavía más, si cabe, sórdido. No da para ni siquiera una película corta de lo simple, o quizá también de lo complejo, porque para entender la mentalidad de Silvia Acebal hay que estudiar la mentalidad de quizá toda una generación, bajo mi punto de vista, una generación hedonista que solo piensa en su placer instantáneo, en su bienestar, en ser incapaz de hacer sacrificios por algo o por alguien si no te va a repercutir en nada beneficioso para ti mismo. 53 puñaladas sobre un bebé de 38 semanas. Es algo verdaderamente espantoso. No hay cuerpo, ni siquiera en un adulto, que le puedas asestar 53 puñaladas y sobreviva y que no quede ni una sola parte de su cuerpo sin recibir una puñalada. ¿Cuánto más un bebé? No caben. Tremenda la frialdad con la que Silvia llevó a cabo los hechos, todas esas semanas de embarazo, todo ese tiempo escondiendo su embarazo, vistiéndose con ropa ancha, investigando cómo dar a luz en casa sin asistencia, a través de internet, consultando aquí y allá, y te da la sensación de que todo estaba completamente premeditado, que en ningún momento dudó, que durante mucho tiempo tenía claro que no quería tener ese niño, y que incluso a su pareja se lo ocultó. Un alma cándida, bajo mi punto de vista, el no darte cuenta de que tu pareja está embarazada. Vaya, hay quien diría que no se lo cree, que es imposible. Bueno, observad el mundo a vuestro alrededor, observad los hombres a día de hoy, los hombres jóvenes a día de hoy, y decidme si no habría hombres que se creerían tal cosa de su pareja, con tal de no discutir, por ejemplo, ¿no? Y hay gente, pues bueno, muy, muy inocente en sus fueros internos. 27 años tenía Silvia cuando lleva a cabo esto. Tiempos atrás, una persona con 27 años ya tendría 2, 3 hijos incluso. Pero, como digo, estamos en una época muy, muy distinta a la de nuestros padres y cuanto más a la de nuestros abuelos.
Ni siquiera su familia sabía nada. Por supuesto, Daniel, su pareja, tampoco sabía nada. Y a mí me fascina, ya os digo, la frialdad, eso de dar a luz y nada más dar a luz, quitar la vida, meterlo en una mochila, arrojarlo a un cubo de basura, del que al final una persona que rebuscaba la basura se lo encontró. Hay que destacar la magnífica investigación de la policía, pese a las dificultades y pese al impacto que sufrió. Recordemos que esto es algo tremendo, incluso para un profesional, el encontrarte apenas una criatura de minutos de vida, asaeteado, a puñaladas. Es que no cabe en la cabeza cómo puede ser alguien tan psicópata, tan frío. Salvo eso que podemos comentar, ese hedonismo, esa falta de empatía, me vas a joder la vida, me voy a joder la vida por tenerte, te mato, te quito de en medio, yo sigo con mi vida pseudo perfecta de mi yo y mi circunstancia, como diría Ortega. La frialdad que tiene al limpiar la sangre, al dar a luz por sí misma, que no es algo fácil, por supuesto. Luego dar la vuelta al colchón, limpiar las sábanas, lavar las sábanas, es tremendo. Cuando incluso le interroga a la policía en plena investigación por ser una de las posibles sospechosas, esa negación es increíble. Pero sobre todo esa otra forma de distanciarse del hecho de que al pedir disculpas más adelante, recordemos la primera asturiana condenada a prisión permanente revisable, y esperemos, bajo mi punto de vista, creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que tanto tú, Patricia, como los oyentes, en que esta persona no se merece la revisión. Esperemos que nunca le den la revisión. Me impactan esas palabras de disculpa que fueron algo así como: no tendré vida suficiente para arrepentirme y pido perdón a mi familia porque les he arruinado la vida. También a la de Daniel, que siempre me trataron muy bien. O sea, si os dais cuenta, en ningún momento dirige unas palabras hacia su víctima, su propio hijo, y en realidad está centrada sobre sí misma. No le pide disculpas a Daniel, tampoco. ¿Por qué? Pido disculpas a mi familia porque les he arruinado la vida. Pero es que algo así como: yo soy la vida de mi familia. Yo lo soy todo en mi familia. La familia de Daniel siempre me trató bien. Soy yo. Es el centro. Ella siempre es el centro de todo. Y para mí, igual, por supuesto no soy un especialista, psicólogos, psiquiatras, forenses, criminólogos podrían hacer un análisis 1000 veces y millones de veces mejor que yo, pero la verdad es que estas palabras últimas, esta falsa disculpa, esta falsa petición de perdón, es algo palmario que deja en evidencia el nivel de psicopatía que tiene esta mujer. He estado tentado de decir sentía o que tenía, pero es que está en prisión, no está muerta, ¿no? Es un caso reciente, es un caso de 2019. Es una persona que tiene posibilidades de salir joven de prisión si le conceden, al final del periodo que tiene que pasar en prisión, le conceden la libertad. Porque sí, es perpetua revisable, pero es que puede, tras una revisión, dentro de unos años, volver a la calle. Y puede salir relativamente joven. Con lo cual, bajo mi punto de vista, esta persona es un peligro para todo aquel que pueda suponerle un freno, porque una vez traspasada la barrera del crimen, del quitar una vida, incluso para personas que no pueden considerarse psicópatas, resulta más fácil. Imaginad para alguien que instrumentaliza su entorno, que manipula su entorno y que tiene a todos a su alrededor moviéndose al son de sus placeres y de sus deseos para su comodidad, sin más. Un caso realmente impactante. Llegó a decir uno de los investigadores del caso
que se ha visto más impactado aún que el haber visto compañeros, el que había estado destinado en el País Vasco, que había visto compañeros muertos por el terrorismo. Se había visto muchísimo más impactado por este caso, porque es algo que no cabe en la cabeza. Matar a una criatura inocente de apenas minutos, horas de vida, no, es algo que es inconcebible, y mucho menos, aún si cabe, por parte de su propia madre, que tiene esa frialdad de llevarlo en el vientre durante meses, darlo a luz y justo después quitarle la vida. Tú das, tú quitas, casi como un dios, ¿no? Un fuerte abrazo, Patricia, un saludo a los oyentes. Chao. Muchísimas gracias, Quinto, nuevamente por estar compartiendo con nosotros toda tu información. Y bueno, pues aquí tenemos a otro grande, como es Fran Padilla, un padre alienado, vocal de Anavid y colaborador de Informa Radio. Muy buenas tardes, Fran. No te voy a preguntar qué tal estás porque te veo un poco resfriado. Estoy más bien alérgico. Buenas tardes, Patricia, una tarde más. Buenas tardes a todos los oyentes. Y nada, pues un placer de nuevo estar con vosotros esta tarde. Y repito, perdonadme porque estoy un poquito alérgico y la voz no me acompaña hoy lo que debiera. Lo primero, antes de comenzar a charlar un ratito, me gustaría hacerte una pregunta. Una pregunta que ya estaba exponiendo en mi relato hace un ratito, y es: ¿arrepentimiento? ¿De verdad crees que Silvia Acebal sintió arrepentimiento? ¿Una narcisista hedonista? No. Sintió arrepentimiento porque le cogieron y no podía seguir pues con su hedonismo, que vamos a recordar, o más bien explicar a la audiencia para el que no lo sepa, que el hedonismo es la búsqueda inmediata del placer, o sea, su existencia es por y para satisfacer sus placeres mundanos, nada más, carente de todo intento de esfuerzo, sacrificio o una negación por un bien común. Claro, estaba muy claro que ese niño no entraba en sus planes y ella tenía otros objetivos en ese momento, como era viajar, porque bueno, está claro que les encantaba viajar, disfrutar de los días libres, de los fines de semana. De hecho, nada más cometer este acto tan sumamente atroz, se van de vacaciones. Claro, él no sabe nada, pero me refiero, ella muestra muy claro que el niño era un obstáculo en ese momento en su vida. Evidentemente, y bueno, pues como siempre haciendo analogía de los tiempos que corren, que esto no es tan lejano, no es un caso que hayan pasado tantísimos años, pues se podría ver el aumento de casos de aborto que está habiendo a día de hoy, que estamos legalizando o tomando como un derecho. Romantizando, incluso. Romantizando, parece que no eres una buena feminista si no has abortado por lo menos una vez. El hecho de triturar a una persona en el vientre de su madre, sin pensar las consecuencias que va a tener en un futuro, no solo para ese bebé que ya no va a existir, sino para la cabeza de esa futura madre, o posible madre, mejor dicho, que estoy convencido que toda mujer que haya abortado en algún momento pensará, y ahora tendría tantos años, y qué hubiese sido, y qué demás. Psicológicamente, lo normal es que psicológicamente una mujer tras un aborto nunca vuelva a ser la misma. Y a día de hoy se está tomando casi como un método anticonceptivo. Está claro que dentro de los riesgos probables que hay en un embarazo, a veces hay que decidir, y muchas veces pues prima la vida de la madre, que será capaz de dar más vida que la de un futuro ser que todavía no ha venido al mundo. Pero es que, como comentábamos, se está tomando como un método anticonceptivo hasta tal punto que casi el 46%, creo que el otro día en una entrevista con Carla Toscano, se dijo que el 46% de los abortos que se realizan en España son de parejas estables, convivientes, matrimonios o parejas de hecho.
O sea, es una barbaridad. O sea, Eso una sí pareja es totalmente estable totalmente surrealista. decide abortar porque ese niño no entra dentro de sus planes. O sea, Sí. es una auténtica barbaridad. Como bien dices, es como si ya formara parte de un método anticonceptivo más. Sí, sí, por ¿No? supuesto. El aborto. Es como tanto nos quieren inocular estas neofeministas, esta corriente neofeminista que tenemos hoy en día, es como bien digo, nos lo quieren inocular, ¿no? En nuestro ser, que es nuestra decisión, es nuestro cuerpo, hermanas, podemos decidir sobre dar vida o no. No estoy de acuerdo. Creo que es una barbarie. Y bueno, ya que decir, este acto de esta mujer es aún peor, porque además de abortarlo, ni tan siquiera comentarlo a nadie, o sea, que estaba embarazada, no dio opción a ese hombre, a esa pareja, ¿no? De saber que iban a tener un bebé. Pero claro, no podía haber, ¿para qué le iba a dar pie a ello? Si sabía y tenía muy claro que iba a acabar con su vida, y además de una forma sádica totalmente. A ver, aquí varias cosas, a ver si soy capaz de acordarme todo por puntos porque la memoria no es muy fuerte, ya lo sabes. Lo primero, no sé cómo ese hombre en 9 meses no se dio cuenta que su pareja con la que vivía cada día, Sí, se acostaba cada día en la cama, se ha dado cuenta de que estaba embarazada. Pero bueno, al margen de eso, cosa que no entiendo, sí, yo estoy seguro de que ella decidió eso antes que abortar porque seguramente su pareja, si se enteraba que estaba embarazada, seguramente querría haber tenido ese hijo. Y claro, todos sus planes iban al traste, todos sus planes de viaje, todo su placer inmediato, pues toda la estructura, estilo de vida o esa vida que ella planeaba y soñaba, se hubiese ido al traste en un momento. Claro, es que ten en cuenta que ese hombre durante el juicio no hacía más que repetirse que se sentía mal y se sentía culpable. Así lo hizo saber de no haber podido ni haber sabido proteger a su hijo. O sea, realmente él estaba muy afectado. Él decía que no iba a poder, otra frase, por cierto, él en reiteradas ocasiones en el juicio hizo saber que él jamás iba a volver a poder confiar en nadie. Suele pasar. A fecha de hoy, raro es, no todos, o sea, para muestra un botón, vamos a dejarlo ahí, pero mucha gente, cuando asisto yo a alguna víctima de Anaviz o algo, la frase siempre es la misma. A mí me dicen que esto iba a pasar y no me lo hubiese creído jamás. Y luego muchos casos de muchos hombres que les cuesta mucho detrás de una denuncia falsa o de una ruptura problemática y demás, les cuesta mucho rezar su vida porque no confían en que les vaya a volver a pasar. O sea, les queda ese estrés postraumático que les cuesta mucho volver a confiar en absolutamente nadie. De hecho, se vuelven unas personas más individualistas, vamos a decirlo de esa forma, trabajando de una forma más individual, haciendo una vida más solitaria, más reservado y no compartiendo tanto con los demás como a lo mejor podía ser. Hay casos de gente que lo hacen por sistema, pero otra gente a lo mejor que suelen ser más extrovertidas y demás, se suelen encerrar en sí mismo, convertirse en una introversión ya bastante aguda y vamos, cambian totalmente después de una experiencia así. Hombre, es lógico, ¿verdad? Sí, y vamos, pero lo más curioso que vuelvo a repetir, en 9 meses no darte cuenta de que tu pareja, con la que convives cada día, con la que duermes cada día, con la que comes cada día, con la que haces vida, está embarazada. Es que a mí es lo que más me resulta... ¿Y sus padres? Padres, suegros, amigos, familiares. Es que es algo que me resulta súper curioso. Como una mujer puede esconder un embarazo durante tantísimo tiempo. Y una persona que es un poco gruesa o de una complexión quizás un poco más fuerte, sí que es cierto que quizás al estar gordita, pues en ocasiones no se le diferencie tanto hasta el último momento. Pero es que esta chica, según podemos apreciar en las fotos que aportan, ¿no? la hemeroteca, vamos a decirlo así,
para nada es una chica con una complexión fuerte, ¿sabes? Gruesa. Por otro lado, una cosa que a mí me dejó totalmente perpleja, vamos, o sea, alucinada, es cómo puede ser que esa chica, su profesión, fuese educadora infantil. Pues de las muchas paradojas que tiene esta vida, y que meses antes había puesto en sus redes sociales: no habrá nada más bonito que un bebé. Sí, bueno, además ponía: ¡ay! No habrá nada más bonito. Pero vamos, claro queda que, habiendo preparado con premeditación y mucho tiempo un autoparto, sabiendo perfectamente, habiendo estudiado paso por paso cómo lo iba a hacer, estaba claro que lo tenía decidido desde muchísimo antes, que no fue un arrebato de hacerlo en el momento del nacimiento del bebé, del alumbramiento. Esto estaba claro que ella lo había premeditado y lo consumó según lo planeado. Sí, y nada, utilizando un cuchillo de cocina, el cual lavaría un poquito, metería en el lavavajillas y volvería a utilizar con toda normalidad. Eso sí que es curioso, porque la mayoría de asesinos y demás siempre suelen, aunque quieran dejar el arma del crimen en otro sitio, pero siempre suelen deshacerse de ella. La gran mayoría, por no decir todos. Sí, a no ser que sea caso de asesinos en serie o demás temas similares, escenarios y demás, que vuelven a utilizar ese arma para otro futuro asesino. Lo mismo que se deshizo de las toallas, de las sábanas, por cierto, no se deshizo de ellas, las echó a lavar. Sí. Claro, hecho a lavar, imagino que también todo esto puede entrar dentro del contexto de decir, bueno, yo he puesto esta coartada de que me ha reventado un quiste, entonces tengo que dejar falsas pistas o falsas señales como que esto haya sido así. Imagino que entrará dentro de ese contexto también. Como queriendo llevarlo con una normalidad. Efectivamente. Dentro de que, bueno, de esa mentira que ella había planteado. Efectivamente. Y aquí, una vez más, como dicen los criminólogos y demás, no se cumple la norma, lo que es la norma. Esto es una de las excepciones, de que a la mujer no le gusta la sangre, que es más de envenenar, más de ahogar, de ahogamientos y demás. Pero sí se cumple es que la mujer, cuando mata, lo hace premeditadamente, minuciosamente, intentando no dejar cabos sueltos y, sobre todo, sabiendo lo que va a hacer. Sí, fíjate, es curioso porque ella sí que deja sangre en el pasillo, se queda sentada, imagino que le habría dado algún tipo de dolor, porque es lógico, acababa de dar a luz, ¿no? Y se sienta, pero claro, ella se siente segura de su coartada, de lo que le había planteado a su chico. Entonces, pues piensa que él no va a tener ninguna sospecha al ver esa sangre en el pasillo. Y de hecho así fue, porque cuando se estaban anunciando las noticias que se había encontrado un bebé muerto, ellos estaban de vacaciones. De hecho, él no sospechó absolutamente nada. Con toda normalidad. Si no se llega a dar con con la asesina, si la policía no llega con su gran profesionalidad a dar con la asesina, él nunca se habría enterado, nunca habría sido conocedor de esto. Lo que sí que me sorprende, que toda persona que la conocía, sobre todo, por ejemplo, bueno, vengo a referirme a la peluquera, por ejemplo, que ha sido o sea, que habitualmente le trataba y eso, dice que cuando se juntaba con personas, ella se ponía muy nerviosa. La gente realmente le agobiaba, le cambiaba totalmente su carácter. Eso es un rasgo también de cierta problemática. Sí, bueno, hay gente, a mí me pasa, por ejemplo, yo los bullicios los llevo muy mal, las fiestas patronales, todo eso. A mi hija le agobian mucho los bullicios, igual que a mí. Intentamos evitar las grandes concentraciones de personas. Entonces, pues bueno. Pero claro, grandes concentraciones. Estamos hablando de que en un salón de peluquería puede haber 2 o 3 personas más. Claro, no, eso. Claro, o sea, es porque esas personas no están dentro de su círculo. Claro. Ahí estamos hablando ya de alguna otra patología. Exactamente. Que habría que estudiar minuciosamente. Sí, así es. Pues, bueno, qué decir que 1000 gracias nuevamente. A vosotros por tenerme aquí. Espero que la próxima vez te encuentres con la voz menos tomada. Esperemos que sí. Aunque ahora vienen tiempos malos para todo esto. Sí, para las alergias, de verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Ya sabéis que podéis encontrar a Fran como un padre alienado
también estará en la descripción. Y a vosotros, a nuestros queridísimos oyentes, muchas gracias por compartir una tarde más con nosotros en este programa de Multicanal Radio, Las Sombras de la Luz. Hasta la próxima semana.